Tienes que entender una cosa antes de cualquier técnica, frase o actitud. Cuando dejas de perseguir a una mujer, algo profundo se activa en su mente. No es romanticismo, no es drama, es biología, es psicología, es el sistema nervioso reaccionando a la pérdida de control. Y la mayoría de los hombres nunca se dan cuenta de esto porque fueron entrenados para creer que insistir es señal de valor. Lo que te voy a mostrar aquí no es opinión, es un patrón. Es un comportamiento repetido en diferentes culturas, edades y contextos. Cuando entiendes lo que realmente pasa en su cabeza en el momento en que te retiras, dejas de actuar por ansiedad y pasas a actuar por ventaja. O aprendes esto ahora, o sigues confundido, reaccionando a migajas emocionales. Antes de continuar, necesito decirte algo. Este video llegó hasta ti porque alguien le dio like. Ahora es tu turno. Dale like, suscríbete y comenta la ciudad desde donde nos estás viendo. Y veamos hasta dónde llega este mensaje. Sin rodeos, vamos a lo que importa. Primer pensamiento. ¿Finalmente se dio cuenta de su propio valor o se cansó de mí? El primer choque que ocurre en la mente femenina cuando dejas de perseguir no es nostalgia, es confusión de identidad, porque hasta entonces ella te veía como alguien predecible, regulado por ella. Cuando ese patrón se rompe, su cerebro entra en estado de alerta. La pregunta no es sobre ti, es sobre lo que cambió en la jerarquía emocional que ella creía dominar. Desde el punto de vista psicológico, las mujeres tienden a medir el valor masculino por la consistencia de la inversión emocional. Cuando esa inversión desaparece sin explicación, su sistema nervioso intenta encontrar una causa. Y aquí está el secreto. La mente femenina prefiere creer que tú evolucionaste a aceptar que ella perdió importancia. Eso duele en el ego, y el ego siempre intenta protegerse. En ese momento, ella empieza a revisar mentalmente cada interacción, cada mensaje ignorado, cada prueba que aplicó pensando que nunca te irías. Esto activa un mecanismo evolutivo básico, la pérdida de un recurso que parecía garantizado, y el cerebro humano reacciona con más intensidad a la pérdida que a la ganancia. Esto no es romanticismo, es neurociencia. Lo que la mayoría de los hombres no percibe es que este pensamiento rara vez viene solo. Viene acompañado de ansiedad silenciosa, curiosidad obsesiva y necesidad de validación. Ella empieza a observarte más de lejos, a revisar redes sociales, a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Tu silencio crea más estímulo que 1000 palabras. Y aquí está el punto decisivo. Si entiendes este patrón, dejas de dar explicaciones, de justificar tu ausencia, de entregar claridad gratuita. Los hombres que dominan esta dinámica no persiguen validación, dejan que el malestar de ella trabaje por ellos. Aprende esto, o sigue intentando demostrar valor a quien solo respeta la ausencia. Si estás cansado de verla jugar con tus sentimientos y de que te ignore, llegó el momento de darle la vuelta al juego. Muestra quién manda. Haz que ella te persiga y reconozca tu valor. En el primer comentario fijado hay un manual paso a paso. Haz clic ahora y cambia el juego a tu favor. Segundo pensamiento. ¿Por qué ya no está disponible de la forma en que yo lo controlaba? La disponibilidad constante crea una ilusión de control. Cuando siempre atiendes, respondes rápido y te ajustas emocionalmente, su cerebro te registra como predecible, no como valioso. Cuando eso cambia, el primer sentimiento no es tristeza, es pérdida de poder, y perder poder activa mecanismos profundos de inseguridad. Desde el punto de vista biológico, el control está ligado a la sensación de seguridad. Cuando ella percibe que ya no respondes a los mismos estímulos, su sistema nervioso entra en estado de vigilancia. Algo se salió de su lugar, algo se escapó. Y eso molesta más que un conflicto directo, porque no hay dónde descargar la emoción. En esta etapa, ella empieza a probar el ambiente. Pequeñas señales, mensajes ambiguos, likes estratégicos, apariciones casuales. Todo esto no es nostalgia romántica, es un intento de recuperar la regulación emocional. Ella quiere saber si todavía tiene acceso al botón que te movía antes. El patrón es claro. Las mujeres no extrañan a los hombres que están demasiado disponibles. Extrañan el control emocional que tenían sobre ellos.
Cuando ese control desaparece, la mente entra en un bucle. El silencio se vuelve ruido. La ausencia se vuelve presencia constante en el pensamiento. Y aquí entra tu ventaja estratégica. Cuanto más estable e indiferente permanezcas, más asociará su cerebro tu cambio con un crecimiento interno. Los hombres que entienden esto no reaccionan a las pruebas. Observan, porque el que reacciona pierde su posición. Aprende a sostener esta postura, o seguirás siendo fácilmente regulado por quien percibe tu previsibilidad. Tercer pensamiento. ¿Será que perdí el poder que tenía sobre él? Esta es la pregunta que ella rara vez admite, pero que comanda a todas las demás. El poder emocional es la moneda invisible de las relaciones. Mientras ella siente que tú giras a su alrededor, el interés permanece cómodo, pero tibio. Cuando esa órbita se rompe, el cerebro femenino entra en modo de recuperación. Psicológicamente, perder poder activa un conflicto interno, o acepta que ya no eres accesible, o intenta reafirmar su dominio. Por eso muchas mujeres se acercan justo cuando el hombre se distancia de verdad, no porque despertaron, sino porque el equilibrio se rompió. Este pensamiento genera comportamientos contradictorios: frialdad seguida de curiosidad, indiferencia seguida de provocación. Todo esto son señales agrupadas, nunca aisladas. Los hombres débiles analizan palabras, los hombres estratégicos observan patrones, y el patrón aquí es simple: ella reacciona cuando pierde el control, no cuando recibe atención. Desde el punto de vista evolutivo, los individuos que pierden influencia sobre recursos importantes intentan restablecer la conexión. Tú te conviertes en ese recurso cuando dejas de ofrecerte gratuitamente. El valor no está en lo que das, sino en lo que retiras sin aviso. Y el refuerzo final es directo. Si no entiendes esta dinámica, vas a confundir el acercamiento con amor y caerás en el mismo ciclo. Si lo entiendes, mantienes tu postura, tu silencio y tu dirección. El juego cambia cuando tú cambias. O aprendes a dominar esto, o seguirás siendo dominado sin darte cuenta. Cuarto pensamiento. ¿Ya siguió adelante o me está probando? Cuando dejas de perseguir, la mente femenina entra en un territorio ambiguo que detesta: la incertidumbre. Las mujeres manejan bien el rechazo claro y la presencia constante. Lo que las desestabiliza es el punto medio silencioso. Cuando desapareces emocionalmente sin hostilidad, sin explicación y sin drama, su cerebro no puede clasificarte, y lo que no puede ser clasificado pasa a ser observado obsesivamente. Desde el punto de vista psicológico, el cerebro humano busca patrones para reducir la ansiedad. Cuando desapareces, pero no cortas totalmente el vínculo social, te conviertes en un estímulo intermitente, y los estímulos intermitentes son los más adictivos para el sistema dopaminérgico. Por eso ella empieza a preguntarse si realmente seguiste adelante, o si solo estás jugando un juego que ella aún no entiende. Este pensamiento genera un comportamiento típico: vigilancia. Ella empieza a monitorear señales indirectas de tu vida: redes sociales, comentarios de terceros, cambios sutiles en tu comportamiento. No por amor, sino por la necesidad de recuperar la previsibilidad. El cerebro femenino odia perder la lectura emocional del hombre que antes decodificaba con facilidad. El error de la mayoría de los hombres es intentar aclarar esa duda mediante explicaciones emocionales. Cuando explicas, devuelves el control. Los hombres que dominan la dinámica entienden que el exceso de claridad mata el efecto psicológico. No necesitas fingir nada. Basta con sostener el cambio real, consistente y silencioso. El refuerzo es simple y duro. Si rompes el ciclo de persecución y no das marcha atrás por ansiedad, obligas a su mente a trabajar por cuenta propia. Y quien trabaja mentalmente, invierte emocionalmente. O aprendes a tolerar ese silencio estratégico, o seguirás dándoles explicaciones a mujeres que solo respetan aquello que no controlan. Quinto pensamiento. ¿Por qué ahora se ve más tranquilo sin mí? Este pensamiento es uno de los más perturbadores para el ego femenino, porque amenaza una creencia central, la de que su presencia es indispensable para tu equilibrio emocional. Cuando te ves tranquilo, enfocado y emocionalmente regulado sin ella, su cerebro entra en conflicto cognitivo. Algo no cuadra, porque, en su lógica emocional anterior, tú deberías estar sufriendo. Biológicamente,
Las mujeres tienden a sentirse más seguras cuando perciben un impacto emocional. Cuando ese impacto desaparece, surge una pregunta silenciosa. ¿Será que sobreestimé mi importancia? Esta duda no se verbaliza, pero corroe por dentro. Y cuanto más mantengas una postura serena, más crece esa duda. Lo que pocos hombres entienden es que la tranquilidad es una señal de alto valor psicológico. Un hombre que no reacciona impulsivamente a la ausencia femenina transmite estabilidad neurológica, y la estabilidad es uno de los principales gatillos inconscientes de atracción, incluso cuando la relación ya estaba desgastada. Este pensamiento suele venir acompañado de intentos sutiles de desestabilización, pequeñas provocaciones, comentarios ambiguos, intentos de generar celos o reacción emocional, no porque quiera conflicto, sino porque quiere confirmar si aún puede afectarte. Si reaccionas, ella se calma. Si no reaccionas, ella se inquieta. La ventaja está exactamente ahí. Los hombres débiles confunden la paz con una indiferencia fingida. Los hombres fuertes construyen una paz interna real, y eso cambia completamente la forma en que son percibidos. Aprende a sostener esa tranquilidad, o seguirás siendo rehén de relaciones donde tu ansiedad es usada en tu contra. Sexto pensamiento. ¿Será que exageré pensando que nunca se iría? Este pensamiento marca el inicio de la autoevaluación tardía. Mientras estabas disponible, ella no necesitaba reflexionar sobre los límites. La certeza de tu permanencia creaba comodidad, pero también descuido. Cuando te alejas de verdad, su cerebro empieza a revisar decisiones pasadas con un nuevo filtro emocional. Desde el punto de vista psicológico, la pérdida activa el arrepentimiento retrospectivo. Ella empieza a recordar momentos en los que probó demasiado, exigió demasiado, se puso por encima. No por empatía, sino porque ahora existe una consecuencia real. La ausencia transforma actitudes antes inofensivas en posibles errores estratégicos. Este es el nivel en el que muchas mujeres empiezan a reescribir su propia narrativa interna. Tal vez fui dura, tal vez lo subestimé. Estas frases no surgen por un amor repentino, sino porque el equilibrio de poder cambió. Cuando el costo de la pérdida se vuelve visible, el cerebro intenta corregir la ruta. Los hombres que no entienden esto se precipitan y regresan exactamente en este momento, anulando todo el impacto psicológico de la retirada. Los hombres estratégicos observan el tiempo, porque el arrepentimiento verdadero necesita madurar, y la maduración emocional no ocurre bajo presión. El refuerzo final es claro. Si siempre te quedas, ella nunca aprende. Si te vas con dignidad, enseñas sin decir una palabra, o aprendes a usar el tiempo como aliado, o seguirás reforzando comportamientos que te ponen siempre en desventaja. Séptimo pensamiento. Los hombres no desaparecen así sin motivo. ¿Qué cambió? Cuando dejas de perseguir, la mente femenina no acepta la casualidad. Para ella, la ausencia masculina siempre tiene una causa, y esta suposición es importante porque activa un proceso interno de investigación. Ella no solo piensa que te alejaste, empieza a buscar qué transformación interna ocurrió en ti que la dejó fuera de tu alcance. Desde el punto de vista psicológico, las mujeres interpretan los cambios de comportamiento masculinos como señales de ruptura de patrón, y las rupturas de patrón indican evolución, ruptura emocional o sustitución de enfoque. Cualquiera de estas hipótesis genera inquietud, porque todas le quitan a ella la posición cómoda de la previsibilidad. En este momento, ella empieza a reconstruir mentalmente tu imagen. El hombre predecible se vuelve una incógnita, y el cerebro humano se siente atraído por aquello que no puede mapear completamente. El misterio no está en el silencio en sí, sino en la coherencia silenciosa. No ruegas, no acusas, no explicas, no reaccionas. Esto crea un vacío interpretativo. El error clásico del hombre común es creer que necesita justificar el cambio para parecer maduro. En realidad, la madurez emocional verdadera no se anuncia, se manifiesta. Cuanto menos intentes explicar, más trabaja su cerebro tratando de entender. Y quien piensa demasiado, invierte emocionalmente sin darse cuenta. El refuerzo aquí es directo. Cuando cambias sin avisar, obligas al otro a actualizarse emocionalmente. O aprendes a sostener ese cambio con firmeza,
¿O seguirás siendo interpretado como alguien que solo se aleja para provocar una reacción y eso destruye todo el efecto psicológico? Octavo pensamiento. Ya no me persigue. Entonces, ¿quién tiene el control ahora? Esta es una pregunta silenciosa, pero extremadamente poderosa, porque las relaciones, a nivel inconsciente, siempre involucran regulación emocional y control de la inversión. Cuando tú persigues, estás regulando el ritmo emocional en función de ella. Cuando te detienes, el eje se desplaza y eso desestabiliza. Desde el punto de vista neuropsicológico, el control está ligado a la anticipación. Mientras ella sabía cuándo aparecerías, cómo reaccionarías y cuánto insistirías, su cerebro se sentía cómodo. Cuando eso termina, surge la ansiedad de no saber, y la ansiedad no es indiferencia, es hiperenfoque disfrazado. En esta etapa, ella empieza a preguntarse si perdió posición, si perdió prioridad, si perdió influencia, no porque quiera dominar, sino porque el cerebro humano lucha contra la pérdida de control como mecanismo de autoprotección. La sensación de ya no comandar el ritmo emocional genera un malestar interno constante. Es exactamente aquí donde muchos hombres cometen el error fatal de regresar solo para demostrar que aún les importa. Al hacer esto, entregan nuevamente el control y enseñan sin darse cuenta que basta un poco de silencio para jalarlos de vuelta. Los hombres fuertes entienden que el control no se disputa, se establece mediante la postura. El ultimátum es simple. Si sostienes la retirada, el control emocional migra naturalmente. Si retrocedes por miedo a perder, confirmas que nunca tuviste control alguno. O aprendes a mantener la dirección, o seguirás siendo conducido por quien percibe tu inestabilidad. Noveno pensamiento. Si no me busca, ¿será que otra mujer ocupa ese espacio? Este pensamiento no surge de forma directa o racional. Aparece como una inquietud difusa, una sensación incómoda de pérdida de territorio emocional. Cuando dejas de perseguir, el cerebro femenino empieza automáticamente a buscar explicaciones externas, porque admitir que simplemente te retiraste por elección propia es mucho más doloroso que imaginar un sustituto. La posibilidad de que exista otra mujer sirve paradójicamente como amenaza y como alivio. Amenaza porque activa la competencia. Alivio porque preserva su ego de la idea de que ya no la quisiste. Desde el punto de vista evolutivo y biológico, la hipótesis de la sustitución es casi automática. El cerebro femenino es altamente sensible a la pérdida de exclusividad emocional, porque la exclusividad siempre ha estado ligada a la seguridad relacional. Cuando dejas de invertir, su sistema nervioso entra en modo de vigilancia. Empieza a observar señales, cambios, patrones sutiles en tu comportamiento. No porque ella quiera involucrarse de nuevo, sino porque necesita saber si aún ocupa algún espacio relevante en tu vida. Este pensamiento cambia completamente su enfoque interno. Antes, ella te evaluaba a ti, tus actitudes, tu disponibilidad, tu previsibilidad. Ahora, sin darse cuenta, empieza a evaluarse a sí misma. ¿Será que no fui suficiente? ¿Será que dejé de ofrecer algo? ¿Será que otra persona lo está haciendo mejor? Esta inversión es profunda porque desplaza el centro de la dinámica. El hombre deja de ser el evaluado y pasa a ser el parámetro silencioso de comparación. Aquí es donde surgen comportamientos contradictorios y confusos, acercamientos sutiles seguidos de retrocesos, curiosidad disfrazada de indiferencia, preguntas indirectas hechas a través de terceros. Todo esto no es interés romántico puro, es necesidad de información. Ella necesita confirmar si perdió la exclusividad o si aún existe algún tipo de acceso emocional disponible, y cuanta menos información ofreces, más trabaja su cerebro intentando llenar los huecos. Lo que la mayoría de los hombres destruye en este punto es precisamente el silencio estratégico. Al intentar tranquilizar, explicar o negar la existencia de otra mujer, el hombre ofrece un alivio emocional inmediato, y el alivio mata la tensión. Los hombres que entienden esta dinámica no alimentan la inseguridad, pero tampoco la resuelven. Mantienen su propia vida en movimiento, no para provocar celos, sino porque no sienten la necesidad de justificarse. El refuerzo final es directo y sin romanticismo. No es la existencia real de otra mujer lo que genera el impacto psicológico, es la posibilidad plausible. Cuando vives como alguien que no depende,
no explica y no persigue, te vuelves sustituible solo en la teoría, nunca en la emoción. O aprendes a sostener esa posición, o seguirás entregando paz emocional a quien aún no ha decidido valorarte. 10º pensamiento. ¿Por qué su silencio me molesta más que mis propias palabras? El silencio masculino es una de las fuerzas psicológicas peor comprendidas en las dinámicas de atracción. Cuando dejas de perseguir y, sobre todo, dejas de reaccionar emocionalmente, el cerebro femenino pierde su principal instrumento de lectura, la respuesta inmediata. Las palabras pueden ser manipuladas, ajustadas, probadas. El silencio no se explica, no se defiende y no pide permiso para existir. Desde el punto de vista neurológico, el silencio crea un estado de alerta prolongado. Su sistema nervioso empieza a llenar el vacío con hipótesis, memorias e interpretaciones. Cada pensamiento no respondido se vuelve un eco interno, y cuanto más piensa, más involucrada se siente, aunque externamente parezca fría o indiferente. Lo que la mayoría de los hombres no entiende es que las palabras alivian la tensión. El silencio mantiene la tensión activa. Cuando respondes rápido, explicas demasiado o intentas resolver, ayudas a su cerebro a regularse. Cuando te callas con estabilidad emocional, retiras esa muleta psicológica, y eso genera un malestar real. En esta etapa, ella empieza a notar algo inquietante. Sus palabras ya no te mueven. Aquello que antes causaba reacción, elogios, críticas, reclamos, ahora se encuentra con un hombre que no oscila. Esto no genera alivio, genera inquietud, porque el poder de influencia está disminuyendo, y el refuerzo es directo y estratégico. Los hombres que entienden el valor del silencio no lo usan como castigo, sino como la consecuencia natural de un cambio interno real. Si hablas demasiado, te expones. Si te callas con dirección, te impones. Aprende esto, o seguirás intentando ganar discusiones que nunca deberían existir. 11º pensamiento. Pensé que él siempre estaría ahí. Este pensamiento no surge de inmediato. Aparece cuando la ausencia se vuelve consistente. No es sobre nostalgia romántica, es sobre la ruptura de una expectativa. El cerebro humano crea atajos emocionales basados en patrones repetidos. Cuando siempre estuviste disponible, fuiste registrado como una presencia garantizada. Cuando esa garantía desaparece, el choque es profundo. Psicológicamente, este es el momento en que ella se da cuenta de que te convirtió en parte del paisaje emocional, no por maldad consciente, sino por hábito. Y los hábitos solo se perciben cuando se interrumpen. La ausencia obliga a una revisión dolorosa. Aquello que parecía permanente, tal vez nunca fue valorado como se debía. Este pensamiento activa una sensación de vulnerabilidad, porque si tú puedes irte, otros también pueden. Y esto toca una capa más profunda del ego femenino, la sensación de ser elegida. Mientras estabas ahí, la elección era obvia. Ahora, la elección se ha vuelto incierta. Es aquí donde muchas mujeres empiezan a sentir algo que no sintieron antes: miedo tardío. Miedo no de perderte a ti específicamente, sino de perder la posición que ocupaba en tu vida. Y la posición para el inconsciente es estatus emocional. Cuando ese estatus cae, la mente intenta recuperar terreno. El error del hombre común es regresar exactamente en este punto, movido por la empatía o la carencia. El hombre estratégico entiende que esa realización necesita madurar, porque solo cuando la pérdida se acepta internamente es que cualquier reconexión futura puede ocurrir en nuevos términos. Aprende a respetar el tiempo de la ausencia o seguirás siendo tratado como una presencia automática. 12º pensamiento. ¿Cuándo fue que dejé de ser prioridad? Esta pregunta es una herida directa al ego, porque la prioridad no se pide, se percibe. Cuando dejas de organizar tu vida emocional en torno a ella, algo cambia radicalmente en la jerarquía invisible de la relación, y las jerarquías emocionales se sienten antes de ser entendidas. Desde el punto de vista psicológico, las mujeres son extremadamente sensibles al cambio de enfoque masculino. Cuando pasas a invertir en ti mismo, en tus objetivos, en tu rutina, sin anunciarlo, su cerebro registra una pérdida de centralidad. Ella ya no es el eje, y eso genera malestar inmediato. Este pensamiento obliga a un autoanálisis incómodo. Ella empieza a preguntarse si hizo algo mal, si exageró,
si subestimó tu importancia, no por culpa genuina, sino porque ahora existe un efecto concreto. Ya no giras a su alrededor, y eso lo cambia todo. Es en esta etapa donde surgen muchos intentos de acercamiento disfrazados de casualidad, preguntas neutras, comentarios aparentemente inocentes. Todo con un objetivo inconsciente, probar si aún ocupa el mismo lugar. Si respondes como antes, ella se tranquiliza. Si mantienes tu postura, la inquietud crece. El refuerzo final es claro. La prioridad no se negocia, se siente. Los hombres que se colocan como el centro de su propia vida se vuelven naturalmente una prioridad para los demás. O aprendes a vivir de esa forma, o seguirás pidiendo espacio donde nunca deberías rogar. 13º pensamiento. ¿Será que despertó emocionalmente? Este pensamiento nace cuando ella percibe que tu cambio no fue impulsivo, ni teatral, ni emocionalmente inestable. No te alejaste para provocar, castigar o rogar atención. Simplemente cambiaste de eje. Y cuando esto sucede, la mente femenina empieza a considerar una hipótesis que molesta profundamente. Tal vez despertaste a algo de lo que ella no esperaba que fueras capaz de notar. Desde el punto de vista psicológico, despertar emocionalmente significa salir del modo reactivo y entrar en el modo consciente. Cuando dejas de responder a cada estímulo, dejas de justificarte y dejas de posicionarte como alguien que necesita demostrar valor. Transmites una señal silenciosa de madurez emocional. Y la madurez, al contrario de lo que venden por ahí, no tranquiliza, intimida. Este pensamiento genera una reevaluación completa de la imagen que ella tenía de ti. El hombre predecible, emocionalmente disponible y fácilmente regulable empieza a desaparecer. En su lugar surge alguien que parece haber entendido su propio valor demasiado tarde. Y esa percepción crea una tensión interna. Si él cambió, tal vez perdí la oportunidad de tratar con la versión antigua. Aquí es donde el arrepentimiento empieza a mezclarse con la curiosidad. Ella empieza a preguntarse, ¿cuándo exactamente cambiaste? ¿Qué notaste? ¿Qué viste que antes no veías? No porque quiera escuchar explicaciones, sino porque quiere entender si todavía está tratando con alguien que puede ser leído con facilidad. El refuerzo estratégico es claro. Los hombres que realmente despiertan emocionalmente no sienten la necesidad de anunciarlo. No usan palabras bonitas ni discursos sobre el autoconocimiento. Simplemente actúan diferente, con calma, dirección y consistencia. Aprende a sostener esta versión, o seguirás siendo visto como alguien que finge evolución para no perder la atención. 14º pensamiento. ¿Por qué ahora soy yo quien piensa en él? Este pensamiento marca el inicio de la inversión emocional real. Antes, eras tú quien analizaba cada gesto, cada silencio, cada respuesta de ella. Ahora, sin darse cuenta, ella se ve pensando en ti en los intervalos del día, en momentos neutros, sin estímulo directo. Y esto le molesta profundamente, porque rompe su narrativa interna de control. Desde el punto de vista neuropsicológico, esto sucede porque el cerebro no tolera los ciclos abiertos. Cuando desapareces sin conflicto, sin drama y sin cierre emocional, creas un bucle incompleto. Y los bucles incompletos exigen un procesamiento mental continuo. Por eso ella piensa en ti sin querer, no por romance, sino por necesidad de cierre. Este pensamiento viene acompañado de una sensación extraña de pérdida de eje. Ella no entiende por qué ocupas espacio mental ahora cuando antes estabas disponible. Esto genera frustración interna porque contradice la lógica emocional anterior. Y cuando algo contradice la lógica, el cerebro intenta resolverlo pensando más. Es en este punto donde muchos hombres lo arruinan todo al reaparecer, buscando validación. Cuando reapareces para ver cómo está, cierras el bucle, alivias la tensión, devuelves la comodidad. Los hombres estratégicos entienden que el exceso de comodidad mata la inversión emocional antes de que se consolide. El refuerzo final es simple y directo. Quien ocupa el pensamiento sin pedir atención está en ventaja. Quien necesita aparecer para ser recordado ya perdió. Aprende a dejar espacios abiertos, o seguirás llenando vacíos que nunca deberían ser resueltos. 15º pensamiento. Dejó de perseguirme. Entonces tal vez yo nunca fui el premio. Este pensamiento es uno de los más incómodos para el ego femenino, porque toca la identidad. Durante mucho tiempo, ella creyó,
consciente o inconscientemente, que era el centro, el premio, la validación final. Cuando dejas de perseguir y no intentas recuperar tu posición, esa creencia empieza a agrietarse. Psicológicamente, esto genera una amenaza directa a la autoimagen. Si no luchas por quedarte, entonces tal vez ella sobreestimó su propio poder de atracción sobre ti. Y esa posibilidad duele más que el rechazo explícito, porque no ofrece confrontación, ni drama, ni un villano claro. Este pensamiento hace que ella revise la dinámica entera bajo un nuevo lente. Empieza a preguntarse si siempre estuviste ahí por elección o por carencia, y esa distinción es devastadora, porque transforma memorias antiguas en dudas nuevas. Lo que parecía una conquista pudo haber sido solo conveniencia. Aquí es donde muchas mujeres sienten una caída súbita de confianza emocional, no externa, no visible, sino interna, porque el hombre que no persigue no valida la narrativa de superioridad emocional. Y sin esa validación, el ego empieza a buscar respuestas donde antes había certeza. El refuerzo es definitivo. Los hombres que se colocan como su propio premio no necesitan convencer a nadie de ello. La ausencia habla. La postura confirma. O aprendes a posicionarte de esta forma, o seguirás viviendo para sostener la autoimagen de quien nunca te puso en el mismo pedestal. 16º pensamiento. Los hombres necesitados no hacen eso. Y eso me asusta. Este pensamiento surge cuando ella percibe que tu ausencia no huele a carencia ni a jueguito emocional barato. No rogaste, no te quejaste, no hiciste un escándalo, no intentaste negociar el afecto. Simplemente te retiraste con dignidad. Y eso rompe una expectativa profundamente arraigada, la de que los hombres siempre se quedan cuando necesitan emocionalmente a una mujer. Desde el punto de vista psicológico, la necesidad es predecible. Un hombre necesitado reacciona, explica, reclama, reaparece sin dirección. Cuando no haces nada de eso, el cerebro femenino empieza a clasificarte en una categoría diferente y desconocida, y todo lo que es desconocido activa una alerta. No porque sea malo, sino porque se sale del guión que ella conoce. Este pensamiento genera un tipo específico de miedo, el miedo a no ser necesaria, porque si no la necesitas para sentirte completo, entonces ella pierde una de las principales palancas emocionales que creía tener, y eso es aterrador, porque cambia completamente la dinámica de poder. El hombre que no necesita es el hombre que elige. En esta etapa, ella empieza a darse cuenta de que no está tratando con alguien emocionalmente dependiente, sino con alguien emocionalmente regulado. Y esto crea una tensión interna difícil de manejar, porque las mujeres están acostumbradas a sentir un impacto emocional, ya sea positivo o negativo. La ausencia de impacto es más perturbadora que el conflicto. El refuerzo aquí es estratégico y definitivo. Los hombres fuertes no amenazan con irse, se van cuando perciben un desequilibrio. Y esa actitud redefine completamente la forma en que son vistos. O sostienes esta postura, o serás siempre confundido con un hombre predecible, más intentando parecer diferente. 17º pensamiento. ¿Por qué su ausencia pesa más que su presencia? Este es uno de los pensamientos más profundos y silenciosos, porque revela algo que ella no quiere admitir ni siquiera ante sí misma. Tu presencia constante había perdido impacto emocional. Solo cuando te ausentas es que su cerebro percibe el espacio que ocupabas, no por intensidad, sino por constancia. Desde el punto de vista neuropsicológico, el cerebro humano se adapta rápidamente a lo que siempre está disponible. Lo que es predecible se vuelve parte del fondo. Cuando desapareces, el contraste se instala, y el contraste es lo que genera la percepción real de valor. La ausencia crea una sombra donde antes había una luz demasiado constante para ser notada. Este pensamiento genera una sensación extraña de vacío emocional, no necesariamente nostalgia romántica, sino falta de referencia. Tú eras un punto fijo en su mapa emocional. Cuando ese punto desaparece, el mapa tiene que ser rediseñado, y rediseñar cuesta energía mental, atención y emoción. Es aquí donde muchas mujeres se dan cuenta, demasiado tarde, de que confundieron la comodidad con el desinterés. Mientras estabas ahí, disponible, predecible,
parecías menos importante. Cuando desapareces, el cerebro recalcula, y ese recalculo duele, porque revela una falla de evaluación anterior. El refuerzo final es claro. Los hombres que se vuelven parte del paisaje emocional pierden impacto. Los hombres que saben retirarse en el momento adecuado crean una ausencia significativa. Aprende a no volverte invisible por presencia excesiva, o seguirás siendo recordado solo cuando ya no estés ahí. 18º pensamiento. Si ya no me quiere, ¿qué dice eso de mí? Aquí tocamos el punto más sensible de todos, la identidad. Este pensamiento no es sobre ti, es sobre ella. Cuando dejas de perseguir y no intentas recuperar la validación, el enfoque se vuelve hacia adentro. Y eso es profundamente incómodo, porque obliga a una autoevaluación que ella estaba evitando. Psicológicamente, el ego femenino se alimenta de la sensación de ser elegida. Cuando esa elección desaparece sin confrontación, sin rechazo explícito, surge una duda corrosiva. ¿Será que no fui suficiente? Y esta pregunta no busca una respuesta externa. Hace eco internamente, una y otra vez. Este pensamiento activa la inseguridad, la comparación y la revisión de decisiones pasadas. Ella empieza a preguntarse si exageró, si subestimó, si se apoyó demasiado en la certeza de tu presencia. No por un arrepentimiento romántico, sino porque ahora existe una consecuencia concreta que golpea directamente su autoimagen. Es en este punto donde muchas mujeres sienten una caída silenciosa de autoestima, aunque externamente mantengan una postura confiada. Porque el hombre que se va sin odio, sin ruegos y sin retorno inmediato, fuerza una conclusión incómoda. Tal vez ella no era tan central como imaginaba. El refuerzo es duro pero real. Los hombres que viven buscando validación fortalecen el ego ajeno a costa del propio. Los hombres que saben retirarse obligan al otro a confrontarse con su propia imagen. O aprendes a no implorar para ser elegido, o seguirás sosteniendo identidades que no te valoran. 19º pensamiento. Tal vez fui demasiado lejos pensando que él nunca se iría. Este pensamiento surge cuando la negación finalmente comienza a ceder espacio a la realidad. Hasta aquí, la mente femenina todavía coqueteaba con la idea de que tu ausencia era temporal, estratégica o emocionalmente reversible. Pero en determinado momento, silencioso, interno e inevitable, ella empieza a notar que no solo estás distante, sino que estás ausente de verdad. Y esa percepción lo cambia todo, porque desmonta la creencia central que sostenía su comportamiento anterior, la certeza de que siempre te quedarías, sin importar cuánto fueras probado, pospuesto o presionado emocionalmente. Desde el punto de vista psicológico, este es el instante en que el cerebro conecta causa y consecuencia de forma tardía. Mientras estabas ahí, disponible y predecible, no había un costo real por sobrepasar los límites. Probar, exigir, retroceder y avanzar eran movimientos seguros porque no había un riesgo concreto de pérdida. Cuando te vas sin drama, el cerebro tiene que aceptar que el juego cambió y que tal vez ella confundió tolerancia con sumisión y paciencia con debilidad emocional. Este pensamiento no viene acompañado de culpa romántica inmediata, viene acompañado de un malestar mucho más profundo, la percepción de un error de lectura. Ella empieza a entender que evaluó mal tu límite interno, que interpretó tu permanencia como una garantía eterna y que esa interpretación fue fallida. Y cuando alguien se da cuenta de que leyó mal a otra persona, el impacto golpea directamente la autoconfianza emocional. Es aquí donde la mente femenina revisita el pasado con un nuevo lente. Actitudes que antes parecían pequeñas empiezan a ganar peso. Palabras que antes parecían inofensivas empiezan a resonar diferente. No porque ella quiera castigarse, sino porque el cerebro intenta identificar el momento exacto en el que pasó el límite. Ese punto invisible donde dejaste de tolerar en silencio y comenzaste a alejarte internamente. Lo más importante que debes entender es que esta realización solo ocurre cuando la ausencia se sostiene. Si te vas y regresas, este pensamiento nunca madura, se aborta. Pero cuando mantienes tu postura, dirección y silencio emocional, su mente se ve forzada a aceptar que perdió algo que creía permanente. Y las pérdidas permanentes enseñan más que cualquier conversación. El refuerzo final es directo.
Los hombres que nunca se van enseñan que los límites son negociables. Los hombres que se van en el momento justo enseñan que las elecciones tienen un costo. O aprendes a retirarte con dignidad cuando el respeto se termina, o seguirás siendo probado hasta que no quede nada más que un arrepentimiento tardío del otro lado. 20º pensamiento. Cuando él dejó de perseguirme, yo empecé a correr por dentro. Este pensamiento no surge como una frase clara en su mente, se manifiesta como un estado interno constante, casi invisible, pero profundamente perturbador. Mientras que externamente ella puede mantener la apariencia de control, normalidad e incluso indiferencia, por dentro algo empieza a moverse de forma continua y agotadora. Su cerebro entra en una actividad repetitiva, revisitando escenas, diálogos, actitudes y silencios. No porque ella quiera, sino porque su sistema nervioso perdió un punto fijo de referencia emocional. Tú, cuando dejas de perseguir, dejas un espacio que no es llenado por otro hombre de inmediato, sino por un pensamiento obsesivo. Desde el punto de vista neuropsicológico, esto sucede porque dejaste un ciclo emocional abierto. El cerebro humano no tolera ciclos inconclusos, principalmente cuando involucran una inversión emocional previa. Mientras estabas ahí, disponible, predecible y emocionalmente accesible, su cerebro no necesitaba trabajar. Ahora, sin ese estímulo constante, el cerebro intenta compensar creando simulaciones internas. Ella empieza a imaginar escenarios, posibles reencuentros, posibles mensajes, posibles desenlaces. Esto no es amor romántico, es el sistema nervioso intentando restaurar el equilibrio perdido. Este movimiento interno genera un malestar silencioso, difícil de explicar incluso para ella misma, porque racionalmente puede creer que todo está bien, pero fisiológicamente su cuerpo reacciona de otra forma: ansiedad leve, inquietud, pensamientos intrusivos, curiosidad involuntaria. Todo esto surge porque el hombre que antes reaccionaba dejó de hacerlo. Y cuando no reaccionas no ofreces un cierre emocional. Sin cierre el cerebro trabaja sin parar. Es exactamente en este punto donde ocurre la inversión definitiva de la dinámica. Antes, eras tú quien despertaba pensando en ella. Eras tú quien analizaba respuestas, esperaba mensajes e intentaba entender comportamientos. Ahora, sin que ella lo note claramente, ese papel empieza a cambiar de lado. Ella empieza a pensar en ti, en los intervalos del día, en momentos neutros, sin un gatillo externo. Y cuanto más intenta ignorar esos pensamientos, más regresan, porque la resistencia mental aumenta la activación emocional. El error más grave que un hombre puede cometer en esta etapa es reaparecer para aliviar esa tensión interna. Cuando reapareces, ofreces exactamente lo que su sistema nervioso está buscando: cierre, previsibilidad y regulación emocional. Al hacerlo, interrumpes el proceso a la mitad, devuelves la comodidad y pierdes la ventaja psicológica construida con tanto costo interno. Los hombres estratégicos entienden que no se entra en escena cuando el otro todavía está corriendo por dentro. El refuerzo final debe decirse sin suavizar. Cuando dejas de perseguir de forma real, firme y sostenida, el movimiento no desaparece, simplemente cambia de lugar, o sigues corriendo por fuera, implorando atención, o aprendes a detenerte y dejas que el otro corra en silencio, solo, dentro de su propia mente. Si este video te ha traído alguna idea o motivación, aprovecha ahora para hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Aquí, cada contenido es creado con atención y propósito. Nuestro objetivo es ayudarte a evolucionar, conocerte mejor y convertirte en la versión más fuerte de ti mismo. Buscamos siempre traer estrategias claras y prácticas que puedas aplicar en tu día a día y sentir resultados reales. Quiero desafiarte ahora. Escribe en los comentarios la palabra gratitud y la frase rumbo a mi mejor versión. Este simple gesto hace que el video llegue a más hombres que también están buscando crecimiento y transformación, ayudando a más personas a beneficiarse de nuestro contenido. Tu apoyo va más allá del me gusta y la suscripción, fortalece el canal y nos da energía para seguir produciendo materiales que realmente marcan la diferencia. Cada interacción tuya contribuye para que podamos llegar a quien más necesita orientación y motivación.
Así que no te quedes fuera. Participa, comparte tus experiencias y sigue los próximos videos. Siempre estamos trayendo nuevos consejos e insights para impulsar tu evolución personal. Gracias por estar junto a nosotros en este viaje. Vamos a crecer juntos.